al 1-200-0714. Además de nuestras líneas con salto automático 809-682-8016, 809-682-8365 y 809-682-8430. La opción. Señores, aquí seguimos con el contenido de la opción de la mañana, martes 13 de julio del año 2021. Seguimos con más energía todavía y sobre todo porque ha llegado al estudio Natanael Concepción, es doctor en Derecho Internacional, es director del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, OPD Fonglode, es un hombre muy preparado. Aquí está el profesor William Capellán, está el señor Michael Miguel Holguín, y Patricia Pérez Díaz, una servidora. Así que buenos días y bienvenido nuevamente a la opción de la mañana. Gracias, Patricia, a ti, a Michael, a William, por este espacio, permitirme compartir en este espacio tan distinguido. Muchas gracias. Gracias a usted. Me encantaría de entrada, si los chicos... No, dale. ¿Poeta? Adelante. Sí, en la situación que está viviendo Haití en este momento. Yo decía esta mañana, bien tempranito, que el asesinato del presidente Jovenel Moïse, por lo menos allá, es como que un muerto que no tiene dolientes, en el sentido de que su gente, hasta ahora como que les da igual, las autoridades como que, bueno, intentando, pero como que, y la comunidad internacional, como siempre, casi como siempre, dando la espalda. Yo quisiera que usted, por favor, nos diera su parecer, su opinión respecto a lo que está pasando en Haití y qué futuro, qué es lo que, o sea, qué debe hacer también la República Dominicana como experto en derecho internacional. Sin duda que la situación de Haití es preocupante. Ciertamente pasan cosas curiosas. No han enterrado al presidente todavía. O sea, debería haber habido ya un funeral de Estado. Es un presidente en ejercicio que fue objeto de un magnicidio. Todavía el presidente no ha sido enterrado ni hay una fecha anunciada de cuándo sería el entierro del presidente. Ya han pasado varios días del magnicidio y no ha ocurrido. Y en parte la respuesta yo creo que está en una interesante entrevista que sale publicada hoy en el periódico El País, que ellos hacen a personas de la calle. Y una señora está tratando de sobrevivir y dice que evidentemente quien mató al presidente no le interesa ni nada que ocurrió, sino su subsistencia. Y ese drama de la señora se escala al 60% de la población haitiana. El 60% de la población de Haití vive con menos de $2 diarios. Estamos hablando de que esos son $60 al mes. Es uno de los países más pobres del mundo y sin duda el más pobre del continente americano. Cuando el 60% de la población tiene como ingreso $2 y la frontera está cerrada, que es uno de los principales fuentes de comercio, el comercio marítimo está detenido en Haití, los vuelos están limitados, entonces en Haití la situación ya era grave y ahora es mucho más grave, porque dentro de poco el problema va a ser el hambre. O sea, ¿cómo vamos a gestionar nosotros, Haití, la comunidad internacional, la situación de hambruna que le viene a Haití? Porque las vías de abastecimiento están cerradas, hay inestabilidad política, nadie está produciendo. Por ejemplo, la gente que hace comercio en la calle y vive de ese comercio está en temor, porque el problema es que el control de Haití hace un tiempo los tienen la ganga, las bandas criminales controlan el territorio. Por lo tanto, en Haití hay una urgencia de una intervención internacional, de una fuerza de orden, llámese MINUSTA fase 2, llámese como se llame, pero se necesita una fuerza que ponga orden en Haití. Si no hay orden en Haití, las consecuencias las vamos a sufrir en la República Dominicana, pero no solo. Y Estados Unidos conoce que no solo República Dominicana va a sufrir la consecuencia. Miami tiene frontera marítima con Haití, o sea, tiene una cercanía con Haití por vía marítima y en la región va a ser una fuente de inestabilidad para la seguridad de la región Haití. Por lo tanto, la intervención en Haití es mandatoria. No solo es un gesto de solidaridad que debería ser suficiente, sino que también es una fuente de riesgo internacional. Para finalizar este día, si me permiten, a partir del atentado del 11 de septiembre, se puso en evidencia el concepto de los estados fallidos. Y yo insisto en que le prestemos atención a ese concepto. Hace unas semanas, en una entrevista con Patricia se lo encontró muy fuerte, el que yo usara el concepto de estado fallido. Ese concepto fue importante porque a la conclusión que se llegó es que cuando un estado era fallido, es decir, cuando no había un gobierno efectivo sobre un estado, que tenía un control de ese territorio, que lograba cohesión en ese territorio, eso lo tomaban bandas internacionales, grupos de terrorismo, grupos de narcotráfico, y entonces al ser un estado sin control, desde ahí se podía gestar el terrorismo, de ahí se podría fortalecer el crimen internacional y ese país se podría convertir en un exportador de inseguridad internacional. Por eso la conclusión es que cuando hay un estado fallido se requiere una intervención.
Cuando uno escucha esto de Haití, yo estaba viendo ayer un programa, don Natanael, que identificaron el famoso sonido de la voz de la primera dama, esa grabación, como que fue un montaje que es totalmente falso. Especialistas de Francia y de Estados Unidos demostraron esa falsedad. Entonces, y la presencia de mercenarios colombianos, yo pongo entre comillas el concepto de mercenario, porque la idea que yo he ido acumulando viendo tantos reportajes es que realmente fue una especie de vendetta personal para sacar del medio a un presidente. Lo asesinaron, lo masacraron. Entonces, para poner una tapadera, inmediatamente metieron en el medio a los colombianos. Entiendo yo que fue un asesinato de haitianos contra un presidente haitiano. Me gustaría su opinión y quiero decir algo. El funeral va a ser a los 15 días después de la muerte. Ellos lo anunciaron, que sería 15 días después de la muerte del presidente. Eso es un dato, pero me gustaría escuchar su opinión con relación a esto otro. Sí, muy interesante. Mire, el expresidente Fernández resaltó algo desde España que yo creo que es interesante. Él decía que es raro un magnicidio que se cometa en la habitación de un presidente. Y peor, que previo al magnicidio lo torturen, le saquen un ojo y le den 12 disparos. Por lo tanto, evidentemente hay algo de eso. El presidente Moïse fue un presidente que surge con una gran debilidad en términos de legitimidad. Primero, en su elección votó el 21% de los electores y él obtuvo la mitad de esos votos. Es decir, que su apoyo en la población era cercano a un 10%. Por lo tanto, él tenía un déficit de legitimidad. A eso se sumó que él no era un político y no entendió muy bien que el político es un árbitro de conflictos en la sociedad. O sea, un político debe ser una persona moderada, por definición, porque administra situaciones conflictivas, ¿no? Y él se peleó con todo el mundo. O sea, con todos los sectores, con la oposición política, con los grupos empresariales. Fuera de que fuera bien o mal intencionada, su accionar políticamente sin duda no fue inteligente. Claro, eso no justifica su magnicidio en lo absoluto, porque los problemas políticos se deben de resolver por la vía pacífica. Lo que quiero decir es que los niveles de polarización que él creó en Haití son lo que dan pie a entender que para encontrar la respuesta al magnicidio hay que buscarlas en Haití. Y los colombianos lucen ser un instrumento no claro. Por un lado hay una versión que los coloca como seguridad del presidente ante la desconfianza del presidente. Otra versión los coloca como los mercenarios que lo mataron y otra como simplemente los que usaron para distraer y cubrir a los actores reales. Esas son las tres hipótesis que hay sobre los colombianos y creo que la investigación debe ser profundizada. Pero no hay forma de dar con la verdad si no hay una comisión internacional independiente que investigue, porque sin duda que la mayoría de los elementos están dentro de Haití, de lo que ocurrió. Dice mi filósofo favorito, Enrique Dussel, dice él, que la gran tarea de América Latina es decolonizar. América Latina tiene que decolonizarse si quiere liberalizarse. Y entonces, ocurre que en Haití hay un Estado fallido. En Nicaragua hay un ex guerrillero que está violentando todo, absolutamente todo. Sucede que en Cuba, y yo soy de izquierda, pero en Cuba hay un pueblo que está harto, con razón o sin ella. Pero no pasa nada. Pero peor, hay un bloqueo asqueroso contra una simple nación caribeña. Entonces uno dice, wow, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo quiero preguntarle al experto, a Natanael, ese derecho internacional, ¿a dónde que está atascado? ¿Por qué la ONU es tan poca cosa? Ineficiente, tan ineficiente, tan insensible. ¿Por qué Naciones Unidas? ¿Qué es lo que necesitamos en el derecho internacional para que las cosas fluyan distintas en este siglo XXI? Muy interesante su reflexión. Voy a tomar brevemente dos vertientes de la misma. Lo primero es que ciertamente estamos en un momento de crisis. Si vemos la región, tenemos problemas en Nicaragua, hay problemas de un régimen un gobierno que fue electo por la vía democrática parece que está queriendo transitar a la vía no democrática y eso genera una tensión en Nicaragua. Tenemos problemas en Honduras. En Honduras tenemos un presidente con una investigación de narcotráfico en Estados Unidos. Hay un problema serio en Honduras. Ahí vamos con Honduras.
tenemos un problema serio en Venezuela que no termina de resolverse. En Perú todavía no se sabe quién va a ser el presidente o la presidenta de Perú a días de que le toque Eso no tiene asumir. ejemplo. Eso es una crisis en toda regla. Está como Hay una convulsión. En Haití ya vemos lo que acaba de pasar. En Colombia. En vimos lo que Colombia pasó. todavía el problema no está del todo resuelto. De hecho, contra el presidente de Colombia hubo un intento de Iván atentado. Duque. Le dispararon a su Eso, helicóptero. sí, señor. Y hay una crisis social no resuelta en Colombia. Es decir, que estamos en un momento de crisis. Ahora, este momento de crisis se debe asociar a los efectos de la pandemia, efectos socioeconómicos, sobre todo. Recuerden que cuando ha habido inestabilidad política, siempre el factor socioeconómico está presente. Lo fue en el 2008. Recuerden que la crisis del 2008 desató una ola de inestabilidades La políticas. burbuja hipotecaria. Nos trajo todo eso, ¿no? Y esa crisis tardó más de una década en poderse saldar. Ahora la crisis del COVID comienza a sentirse más en sus niveles socioeconómicos, porque la parte de salud de alguna manera evoluciona a medida que la solución de la vacuna, ya sea con 2 o con 3 dosis o con cuantas sean, va logrando dar una luz de posible solución. Ahora vienen los efectos económicos y socioeconómicos. Luego, en lo que tiene que ver con el derecho internacional y las Naciones Unidas, el problema es que el derecho internacional es muy dependiente de los estados, de la acción de los estados. Es decir, por ejemplo, no hay un tribunal internacional que se le imponga a todos los estados. El estado tiene que aceptar su competencia. Para hacer una intervención en Haití tiene que autorizarle el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y eso significa lograr 9 votos de 15 en el Consejo de Seguridad y además lograr que Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra y Rusia no se opongan, que son los que tienen poder de veto. Es decir, que para lograr una decisión, aunque el secretario general de las Naciones Unidas quiera, aunque la mayoría de los estados quieran, se necesita que el Consejo de Seguridad decida. un consenso. Es decir, que el problema que tiene el derecho internacional es, decía un maestro mío en España, que el derecho internacional era internacional, pero no era derecho. En el sentido de que cuando nosotros vemos una norma jurídica, esas normas se imponen de una manera muy obligatoria. En el derecho internacional faltan herramientas, falta quien imponga la norma, falta un tribunal que juzgue, porque no es obligatorio ni es universal. Incluso un Estado se puede salir de la competencia de un tribunal internacional y no hay un tribunal que aglutine a todos los estados. Entonces, el derecho internacional sin duda le falta desarrollo institucional. Ese es el tema. Pero hay otra instancia, doctor Natanael, que a mí me llama la atención y que especulo que se podría utilizar. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, aunque esto no es una agresión hacia un Estado, pero podría esa figura jurídica, como digo yo, como manipularse en el buen sentido de la palabra y utilizar el TIAR para que no haya que ir a la ONU y que sea América Latina con el Tratado de Asistencia Recíproca que resuelve ese problema con Haití, que se le ayude. ¿Usted no legalmente es posible. Ahora habría una cuestión de orden práctico. Es una intervención de ese tipo muy costosa. Y ahora mismo en la región habrían pocos países con posibilidad o con disposición de financiarla. Debido a que, por ejemplo, si usted toma Brasil, que es una de las economías más grandes, tiene una gran crisis del COVID. Si en Brasil el gobierno dice que va a invertir tanto dinero en Haití, eso le va a crear un problema. Lo mismo pasaría en México. Entonces, por eso lo más viable es que sea el mismo Consejo de Seguridad la ONU y que sea financiado por estas grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, que corre, igual que nosotros, un gran riesgo de seguridad con Haití. Y yo siento que va a haber una intervención, porque no hay forma de resolver el problema en Haití si no hay una fuerza que ponga orden primero. Claro. Haití necesita orden, y ese orden hay que imponerlo. Entonces, doctor, si no se impone, ¿no sería la idea de que cuando usted hablaba del Estado fallido, que lo hace de una forma magistral, llegar un momento en que realmente se declare una especie de default con Haití y que haya realmente un fideicomiso establecido, por ejemplo, durante 10 años? Porque eso no es una cuestión de un par de meses. La situación haitiana que se ha arrastrado desde 1804 no es un asunto de un par de meses. Ahí mismo pegado con él, para que usted le conteste, ¿cuáles fueron las debilidades que tuvo esa fuerza interventora en Haití? La MINUSTAH. La MINUSTAH, que no pudo hacer nada. Discúlpame. Para que lo empalme. Yo creo que lo que hace falta en Haití es una operación de mantenimiento de paz de última generación, que combina imposición del orden con desarrollo institucional, que fue lo que le faltó a la MINUSTAH. Es decir, el problema en Haití es, por ejemplo, el New York Times decía, una periodista hace 3 días escribió un reportaje que yo invito a leerlo, que decía
¿qué pasó en Haití? Que se invirtieron 15 exacto. billones de dólares. 15.000 millones quieren ellos. Así es. Billones. No, son Sí, miles de millones. En el miles de sentido americano. Sí, sí. Y está peor. Sí, O sea, peor. ¿cómo? Sí. Pero eso fue del 2010 Sí. para acá. En 11 años, un país que recibe esa cantidad de dinero, No, por Tiene que- favor. ¿dónde está Quiero ese aclarar dinero? un bueno, detalle. De esos 15.000 millones, probablemente no llegaron ni 5 a Haití. Acuérdense que se devuelve todo. Sí, O sea, po- ese dinero, técnicamente No. hablando, no entró en Haití. No, porque hay una No, tendencia lo mundial que quiero a decir- cuestionar, discúlpame, el concepto de la cooperación Exactamente. internacional. Eso es. El tema es que luego de tanto dinero invertido en Que la fue mucho, cooperación, como quieras. como quieres mucho, Sí, como quieres incluso mucho. Como Haití, quieres mucho. Haití después del terremoto se conocía como la República de la ONG, por la cantidad Sí. de ONG que descendieron a Haití Sí, a hacer programas de sí, desarrollo. sí. Ahora, ¿cuál fue la clave? La clave es que con inestabilidad política y con falta de instituciones no hay forma de tu poder aprovechar ningún caudal de dinero. Es echarlo en un saco roto, en un tanque roto. Además, ellos tampoco hicieron nada por transformar la realidad socioeconómica de Haití. ¿Dónde está el proyecto socioeconómico? Sembraron un tabaco, hicieron un proyecto de... Problema tan simple como el agua. Lo hemos agua. discutido Sí, antes. sí, Más el del agua. 50% de la población de Haití no Ya. tiene acceso al agua. ¿Qué resolvieron no ellos? tienen en acceso. términos- Bueno, pues ya son las 8:30 minutos. Hay varias preguntas que se quedan, pero estamos obligados a hacer Esto la tiene que pausa convertirse en comercial. una escuela. Me encantaría que por lo menos así, aunque sea en 30 segundos, nos diga algo sobre la posición que debe tomar República Dominicana. ¿Debe mantener la misma que ha tenido hasta ahora, de simplemente estar vigilante, o usted sugiere alguna otra acción? Mira, yo noto, hay dos cosas que hay que hacer. En el discurso público yo veo que estamos bien. Lo que dice el presidente Abinader y el canciller es correcto. Hay que reclamar que la comunidad internacional se involucre. Y luego está lo que no se ve. Lo que no se ve son las gestiones diplomáticas para hacer que la comunidad internacional se involucre. Como eso es algo a lo que los ciudadanos no tenemos acceso, pero entendemos que el gobierno estará haciendo, la mayor exhortación es que el gobierno intensifique las gestiones diplomáticas para provocar ese involucramiento. Y hay elementos para hacerlo porque de hace tiempo se conoce que en Haití, por ejemplo, Haití se está convirtiendo en un enclave del narcotráfico internacional y del crimen internacional. Muy importante por eso de ser un Estado fallido. Y eso preocupa a la región, a la República Dominicana y Estados Unidos. Y creo que República Dominicana tiene que hacer una labor diplomática, haciendo ver que Haití no es un tema dominicano, que además de solidaridad, que por solidaridad hay que actuar, Haití también representa una fuente de riesgo para la seguridad regional y para la seguridad de Estados Unidos en particular. Creo que esa labor en el ámbito diplomático es muy importante que se haga. Creo que se está haciendo, no tengo toda la constancia, pero mi llamado a que se haga con la mayor intensidad posible. Regálame una pregunta. Adelante. ¿Cómo no? ¿No hay en la República Dominicana un actor político de la internacionalidad de Leonel Fernández? El señor Fernández tiene unas conexiones reales. Ha participado en escenarios internacionales. Ellos no hay. Nadie que sea más internacional que Leonel Fernández. Si el señor Fernández y el señor Abinader son aliados, porque fueron juntos en las elecciones, ¿a qué se debe que el señor Fernández no incide en ese proceso que tenemos que hacer para que Haití no nos caiga arriba? Sí, yo creo que hay que diferenciar algo. La alianza que hubo entre la Fuerza del Pueblo y el PRM fue una alianza del nivel congresual en 14 provincias. Pero alianza al fin. No, fue una alianza congresual. Sin embargo, yo recuerdo que ambos fueron candidatos presidenciales. Por lo tanto, en el nivel presidencial no hubo una alianza. Luego, el Partido de Fuerza del Pueblo es un partido opositor, ciertamente con Pero un hay un sentido. peligro distinguido. Con un sentido. No, es que quería aclarar lo de aliados. Ok. Es un partido opositor con un sentido constructivo, porque en una crisis hace una oposición constructiva. Luego, en un momento de unidad nacional como el COVID, como el tema de Haití, claramente hay que colaborar. Pero tradicionalmente lo que ocurre es que el gobierno te invita, si hay un tema de Estado, a que tú colabores. Por ejemplo, se hace en Estados Unidos cuando hay determinada crisis, se puede convocar a los expresidentes o a algún expresidente y ya el Ejecutivo puede solicitárselo. Nunca es bien visto que tú para una cosa así te ofrezca. O sea, si consideran que tú puedes ser útil, pues te invitan y tú dudo que el presidente Fernández ante una invitación para un tema de Estado la rechace, pero te digo, no es correcto que sea tú que te ofrezca. Ahora, él hace lo que puede hacer desde su rol de ciudadano, que lo es. Él estaba ahora en España, hizo conciencia sobre el problema de Haití en todos esos espacios que pudo hacerlo, vio autoridades españolas, vio intelectuales, constantemente él pertenece a varios foros, como el Foro de Puebla,
como el foro de Madrid, como el de Biarritz. En esos foros él eleva la voz. Ahí hay presidentes, ahí hay expresidentes, ahí hay cancilleres. Él da su opinión, pero a título, digamos, de un actor político y de ciudadano. En el momento que se entienda que él puede jugar otro rol, pues yo creo que será un tema plantearle a él evaluarlo, pero entiendo que será... Que debe ser a solicitud de la presidencia. Bueno, siempre es así. Pues en Estados Unidos yo nunca he visto que Clinton o Obama dicen yo voy a colaborar en algo, sino el jefe de Estado de ocasión le llama, porque un expresidente siempre debe ser una persona prudente, porque no es quien está dirigiendo. Quien está dirigiendo tiene el mandato de hacer las cosas. Entonces un presidente nunca debe ser un ser imprudente, debe tener prudencia, porque además manejó asuntos de Estado y entiende el protocolo de Estado, ¿no? Bueno, pues agradecemos muchísimo al señor Natanael Concepción, es abogado, es doctor en Derecho Internacional y es director del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, OPD Fungloda. Ha estado con nosotros aquí, ya son las 8:34 minutos, así que les robamos unos minutitos. A ustedes les pedimos que se queden en sintonía con nosotros porque todavía queda mucho contenido en la opción de la mañana. Don Natanael, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer A usted. compartir con ustedes y su audiencia. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el